Hola, soy Efre Flores y estamos en lo que es el segundo capítulo de The Real Beta Gamer en este podcast. Primero que todo, agradecer a Letera por prestarnos el estudio y hacer posible esto de aquí. Y segundo, este capítulo va dedicado a Nobuo Yamada, que para quienes no lo saben es el cantante famoso japonés. Entre esos interpretó Pegasus Fantasy de Saint Seiya. Entonces, tengo el honor de presentar a Carlos Oyola, que es mi invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, Joffrey, y muchas gracias también a Letera por brindar este espacio y sobre todo a toda la gente que está conectada en las redes, que puede conocer un poco cómo es el origen de toda esta cultura gamer y otaku, ¿no? Por no decir así. Sí. Y bueno, hablando de esto, justamente de la cultura gamer, otaku, preguntar, ¿quién es Carlos Oyola? ¿Cómo nace su pasión por la cultura, el pop, el gaming en sí? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, en realidad, Carlos Oyola surge este personaje, este ente, por el año 99-2000, cuando, por obvias razones, ya saliendo del Colegio de Bellas Artes graduado de artista, había una farmacia en la esquina de mi casa, por ahí en la Terrazana, y vi un póster de Macros Robotech. Y decía, qué raro, yo vi esa nota en televisión y vi un póster gigante, y después vi un póster de una cosa que decía Evangelion. Me meto a la farmacia, porque era una farmacia conocísima, farmacia Christian, y sale un chico alto, pelirrojo, de lentes, y me dice, le pregunto, ¿cómo cuesta el póster? No, esas son colecciones mías, dice, pero estoy formando un grupo de anime. Digo, ¿qué es? No, son cómics japoneses, todo. Y me dicen, pero si tú quieres ahí, yo te anoto mi cuaderno, vamos a formar un club. Digo, ya, vamos. Y me acuerdo que de ahí comenzó un poquito la cosa. Después de eso, pues obviamente surgió lo que ahora sabemos que son no solo clubes, sino emprendimientos y todo. Pero en sí, Carlos Oyola surge a partir de ese momento. O sea, es como que algo vino en el tiempo, me despertó ese, digamos, lado otaku y fui de largo. Fui de largo. O sea, para mí es una experiencia enriquecedora y sobre todo, claro que incluyó muchos altibajos porque era una etapa muy difícil para mí, ¿no? Tenía a mi padre con cáncer y aparte de eso necesitaba una salida, un escape de esa realidad dura. Y creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado algo, con algún videojuego, con algún cómic, con alguna circunstancia, o sea, la música, los cómics, es como un tótem que nos Claro. salva de esa situación de estrés, ¿no? Pero sí, Carlos Oyola es artista, Carlos Oyola es empírico, Carlos Oyola es prácticamente es el reflejo de una sociedad que en algún momento se sintió rezagada por ser como los ñoños, los nerds, que tenían miedo de pararse en una silla o de pronto en una mesa, decir en el colegio, en la universidad, ¿sabes qué? A mí me gusta Dragon Ball, me gusta Candy Candy, Sabes que o usar una justamente, camisa de algo, y sabes que claro, estás muy, muy, muy adulto, como para usar las camisetas de Superman, ¿no? Pero todo fue cambiando para bien, creo yo, ¿no? Y este es el producto de eso. claro, justamente iba a eso de allí, porque hablas que en el 99 fue que te interesaste por todo esto, pero ¿cómo sentiste tal vez, no sé si sentiste ese rechazo de la sociedad, como diciendo, oye, qué tiro, como que qué haces viendo esos dibujitos y tal? Yo me acuerdo que lo más normal en esa época en el colegio o escuela era ver Dragon Ball. Todo el mundo veía Dragon Ball, estaba creo que de 6 de la tarde era. De 6 a 7 veía que la saga de Freezer, la saga de Cell y todo esto, pero a partir de eso, si uno decía que veía Pokémon, que veía Digimon, que veía Evangelion, que veía Mazinger, es como que perdedor, no sé, No, tantos sí, adjetivos que hay sí, para eso. claro. Es más, Entonces, mira, yo antes de la época, creo que era 94-95, ya estaba Supercampeones y estaba también Caballeros Zodiaco. claro. Entonces, una anécdota es que entre mi grupito de amigos, que no eran ni otakus, sino que eran chicos normales, les gustaba el fútbol. Me metí al fútbol fue por Supercampeones. Es más, yo me remangaba en las medias, los polines, y me estaba así, y decía, no, Richard Estés, todo. O sea, la gente ¿Eso era, eras arquero? sí, al rato a la hora nos íbamos a la Fuerza Aérea, a los bloques, porque teníamos unos buenos amigos allá, y jugábamos todo. Y en una cancha de césped, me acuerdo que la anécdota más chistosa, me acuerdo que alguien salió, no sé de dónde, y en esa época también salía Lyman. Entonces, y los manes jugábamos, que sí, que el tiro con defecto, era una nota bien friki, ¿no? Que el tiro con defecto, a los Shaolin Soccer más o menos, ¿no? Claro. Y en medio sale un man, no sé de dónde salió un man corriendo y salta y tribu a Shura. Y nosotros, ¿qué es esa movida? O sea, ¿dónde vas a ser los dos manes? O sea, la gente era revolcándose de risa. O sea, tantas cosas o cosas que pasaban. Pero ahí iba como surgiendo un poquito ese ambiente medio friki, ¿no? Pero poco a poco ya fui conociendo más gente. Claro que obviamente no voy a negar, en su momento yo era testigo de Jehová, ¿no? Y tú sabes que es como una religión, es como una burbuja que no te deja ver más allá. Entonces como que no, que esto es del demonio, que esto es acá, entonces como que siempre recelo. Claro, el Pero, Kamehameha era el demonio. claro, Sí, sí. Entonces, pero fue poco a poco evolucionando, mi vida fue cambiando con todo esto. No te miento, fue por el año
no, 2000, 2001 más o menos, que incursionamos con Cristian y con Ernesto, dos grandes amigos. No sé por qué se me vino la idea, le digo, ¿sabes qué? Se me ocurre hacer un programa de radio. Y me dice, ¿cómo así? Le digo, es que ya está Radio Patín al aire. O sea, nosotros somos parte de algo. Me decía, no, que eres loco. Le digo, no sé, siento ese impulso a hacer algo. Y Cristian me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar a hacer un demo. Y prestó un amigo que está aquí una consola, grabamos en la casa de él, en la casa de otro amigo de Eric, y en cassette. Y yo así, o sea, es una idea loca, o sea, sin tener preparación de radio, sin tener preparación de conocimientos de comunicación, tocaba puertas y todo. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es anime? ¿Qué todo? No, le digo Massinger. Todo el mundo conocía Massinger, ya chévere, pero eso no, aquí suena pop rock, aquí suena baladas, aquí suena... Claro. Y me acuerdo que fue la primera radio que yo toqué puerta fue I-99, ¿ya? Y yo le doy gracias a Pedro Ortiz Jr., que en esa época tenía su programa Cabina 99 ahí en la radio, y dice, qué bacán, loco, o sea, ¿sabes qué? Te voy a dar chance, voy a hacer un pequeño segmento de anime. Era como las 3 de la tarde. Creo que estuvimos 3 meses en I-99. O sea, esos serían los orígenes de Japan y Pop. Exactamente. Yeah. Y ya estaba prácticamente ahí el primer grupo que era Sekai, estaba Cristian al mando, Ernesto también. Y decía, no, chévere, loco. Pero un momento como que dices, ¿sabes qué? No vamos a poder, o sea, yo veo que esto, auspicios no hay, le digo, no sé, le digo, pero algo me dice que tengo que hacer esto, pero ¿estás bien? ¿Seguro? Sí. Toqué, me quedé ahí, y después vino el Mundial Corea-Japón. O sea, había la moda de todo lo que era japonés, y yo me acuerdo que tanto fue la nota que escuchaba radio, era como o sea, loquito, o sea, algo me decía, tienes que hacer esto, hasta que, oye, me gustó esta radio que era Onda Cero, me acuerdo. Era bueno. Y llama hasta que me contestó una persona que obviamente le agradezco mucho, Arturo Alvarado, el marciano. Y me decía, ¿sabes qué? Me gusta la idea ese, pero vente acá y vemos qué hacemos. Te puedo dar un segmento al mediodía, los sábados. Y fue en el primer momento que salió el Mundial que sacamos el segmento de Japan y Pop. Y era con Carlos Vallarino, el poseído. Y sacábamos el dato, y le decía, bueno, y ahora conseguir música era el desafío. Pero ya en el club había personas que viajaban a Japón, y me acuerdo que una de mis grandes amigas, Daniela Romero, tenía una colección de música en su casa, discos originales, y diciendo, yo te puedo ayudar, y ahí comencé armando el primer, digamos, base de datos musical, digamos, en el país de música japonesa, pop rock y todos los opening ending. Y fue un buen repunte porque la radio salía hasta en Quito, y hasta en Quito la gente escuchaba. Pero nunca, como dices en radio, tú puedes hablar, pero nadie sabe quién te escucha, cuánta gente te escucha. Porque en esa época eran los medidores de rating, ahora son métricas. Pero fue una experiencia enriquecedora. Estuve ahí como unos 6 meses. Bueno, por problemas internos y todo el asunto, tuve que salir. Pero aún así, bajoneado todo, algo me decía, sigue. Y seguía, ¿y qué buscaba radio? Me fui ahí 99 después, unos meses después, y en esa época estaba Jimmy Michael. Es más, Jimmy Michael ni se acuerda que yo fui. Y yo le presenté un disco, y él era el director, y él me decía, no, esto no vale esto, decía, no es. Y yo sí me acuerdo. Y bueno, una anécdota después, que mucho tiempo después nos topamos en otra radio, en 11Q, y cuando él ni se acuerda, pero yo sí me acuerdo, entonces, y estuvimos intercambiando ideas y todo, y bueno, después de eso, pues, al rato de la hora, pues, ya salí de ese bache, estuve solo en los grupos de anime, a nivel de underground, y en momentos toqué una puerta de una radio reggaetonera, o sea, algo al de locos. En el Forum. Giro 180. El radio del Forum. O sea, y el Forum es el Silent Hill de Ecuador. O sea, y te lo juro. Nadie me puede negar eso. Y en el piso 15, me acuerdo. Era Radio 100.5. Es Radio 100.5. Y justo habló con Gabriel Pin. Y o sea, el tipo tenía una mentalidad súper abierta. Él me decía, no, tengo esto. ¿Y por qué saliste de la emisora? Bueno, pasó esto, lo otro. Y me decía, a mí no me interesa lo que haya pasado. O sea, a mí demuéstrame que lo que tú me estás diciendo ahorita vale la pena. Te voy a dar un espacio de 6 a 8 de la noche, los días de lunes a viernes. Digo, bueno, pues yo digo, vamos, pero era medio heavy la zona, pues no, por ahí el foro. Ya. Y yo entro, me acuerdo, y había un DJ de reggaetón y todo, y comenzó a sonar la música. Y yo, bueno, ¿qué esa nota? ¿Qué esta nota? No, que es un nuevo programa. Y ahí es que me ponen mis excompañeros, me ponen de apodo Pokémon. ¿Ves? El Pokémon. Y ahí aprendí a manejar las consolas, manejar las Denon y todo. O sea, ahí ya comencé en verdad a hacer carrera de todo, a aprender cómo hacer edición. Cristian Villasís, que es mi mentor, él me enseñó todo lo que es edición hasta ahora.
Y él me decía, ¿sabes qué? Me gusta tu programa, tiene buen potencial. Oye, comenzaron a reventar los teléfonos aquí en Guayaquil, porque la radio no salía en Quito. Era 6 de la tarde y eran los teléfonos que reventaban. Y decían, en realidad hay gente aquí. Y comenzamos, ¿no? Y en esa época todavía comenzaban los eventos y poco a poco fuimos ya evolucionando. O sea, uno de los grandes recuerdos de la gente de la primera, digamos, generación de otakus es que el aula magna de las Paul Peñas era el referente porque ahí se veían los ciclos de cine de anime en VHS o en CD. Y se llenaban, o sea, digamos que eran las 300 personas que se iban a ver ahí en el aula magna de las Paul Peñas. Y Macros Plus, Perfect Blue, Mononoke, por ahí se me escapa algo más. Y fue algo increíble, increíble, increíble. La primera convención se la hizo en el ITZU, me acuerdo. En el ITZU con una proyección de Mazinger Z, había chicos que tenían colecciones de Digimon y de Mazinger, fue espectacular. O sea, fue Es más, había un canal, bueno, sí TV en esa época tenía un canal juvenil, un programa juvenil que no era Iguana Legal, pero una de las presentadoras fue y me entrevistó porque yo estaba con un papelógrafo grande hablando de toda la traducción y los nombres de Dragon Ball. Porque dice, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces él dice, no, esto significa así, asado, Dragon Antes de que Ball. hagan que Goku es el diablo y ver que Exacto. eran en frutas Pero o contigo, fue un carrots. proceso, fue un proceso. Y como yo, hubo muchas personas que también trataron de hacer lo mismo, ¿no? Pero, como te digo, esa es parte de mi historia, ¿no? De cómo surge y cómo me fui abriendo camino en esta difusión de 23 años. Ya. Y justamente como que entrelazándolo por el área gamer, también tienes Level 1. En Claro, sí, ¿cómo surge Level 1? ¿Cómo nace? claro. O sea, llegamos a la etapa de que en el 2019, 2017-2019, yo ya estaba en un ciclo de radio online en NC Anime Latinoamérica, que NC Anime era una página inmensa de la mayor cantidad de anime, obviamente subtitulado, fandom, y de un momento a otro, en un evento me habían presentado a Fernando Herrera, y yo le he dicho, oye, qué chévere que haya una oportunidad de pronto que podamos hacer un programa. Me dice, sabes que no te puedo prometer nada, pero vamos a ver. Y un momento me llama Fernando, que él trabajaba en WQ, me dice, Carlos, hay una oportunidad el sábado para hacer un programa. Ya para eso yo incluso hace mucho tiempo atrás, había hecho un piloto que me había apoyado gracias a Javier Lynch. Él fue el que me apoyó a ser el primer piloto para televisión y gracias a eso yo entré al satelital y pude hacer el programa y todo. Entonces, en el 2019, prácticamente yo ya estaba ahí, tenía como 3 años, si no me equivoco, ahí sí, en WQ, haciendo solo Japan Pop. ¿Ya? Y ya esto del K-pop iba resurgiendo, pero no era tan fuerte. Y un momento que llega la pandemia y todo se fue abajo. Entonces, Claro. muchos locutores fallecieron a nivel global y el miedo de contagiarse con los micrófonos. Claro. Entonces, ya post pandemia decidí decir, bueno, voy a intentar eso. Comencé a llamar radios y ahí había una oportunidad en 11Q. Porque Danny Tagle, que era un ex compañero del canal, él, obviamente, él es norteamericano ecuatoriano. Me decía, ¿sabes qué? Acá en la radio, pero la radio es americana. Le digo, no, estamos abriendo oportunidades, tu programa tiene potencial, hazme caso. Y mandé un demo, hablé con el director, hablé con la dueña, y ¿sabes qué hagamos? Pero yo tenía miedo, obviamente, al forum porque es el piso 26, es inmenso. Entonces, y los ascensores ahí fallan. Entonces, bueno, vamos. De un momento a otro lo llevé, pero estaba como VPN. VPN era K-pop, anime y noticias de videojuegos y todo. Entonces duró ahí como que 6 meses, si no me equivoco. Y de ahí hice una pausa. Ya cuando comencé a ver más opciones, vi que había una radio R, sonaba en Morena, todo escuché. Y me acuerdo que en este caso Luis me había dicho que tenía un amigo y justamente era parte del Grupo Morena. Entonces le digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a hablar con la prima, que es la dueña, y ahí sale Level 1. Level 1 sale del 2021 al 2023, más o menos. No, o sea, igual Level 1 no tiene tantos años como Claro, Japan Pop. pero con el K-pop repuntó mucho más. Entonces, o sea, ok, pedimos K-pop, videojuegos, soundtracks, o sea, tenías como 8 segmentos. O sea, imagínate un programa de 2 horas con 8 segmentos, es difícil. No sé cómo le hice, pero en realidad hasta ahora ha sido una gran aceptación de la gente. Igual has mostrado que eres todólogo en esto de aquí. Por supuesto, no es fácil, no es fácil, pero obviamente yo no le hago feo a la IA,
porque la IA es un aliado. La Ajá, IA es un aliado porque te claro. puede incluso refrescar algunas cosas para que lo que estabas hecho, o sea, que pueda ampliar, modificar, y sí, funciona. Bueno, y hablando de transiciones, épocas, años, hablando de la IA también, pero netamente ahorita en gaming, ¿tú qué diferencia has notado como que entre los gamers de ahora con los actuales? ¿Cómo has visto ese cambio, esa transición? ¿Qué has visto? Es que obviamente el gamer de otras épocas, hablando de los 80, 90, 2000, tiene su proceso, ¿no? O sea, vemos que tenía su círculo de amigos, era un poco más competitivo en el asunto de que, ¿sabes qué? Voy a mi casa, voy a tu casa, o íbamos a los clubes que habían en los barrios, que uno decía, chuzo, que vas a gastar la plata, que la mamá iba con, con zapatillas a sacarlo. Era una vivencia diferente, ¿no? Tuvías Sí, el cartucho, que obviamente todavía no estaban tan evolucionados los PC gamers, pero ese feeling de ir a competir entre panas, que no era tan comercial, ¿ya? Obviamente entiendo que todo es un proceso, ¿no? era más nicho. Claro. Y la gente compraba, se intercambiaba los cassettes, los juegos. Después llegó que tenías que almacenar la consola. Obviamente fue evolucionando más la tecnología. El costo de la consola era inalcanzable para algunos. Y Sí, decía, esa parte creo que ayudó mucho a crear un vínculo entre panas. ¿Sabes qué? Chuta, me compré PlayStation 3 o 4 o voy a 5. tu Vamos casa, a tu caleta, ya, ven, tenemos un partido de FIFA, vamos a jugamos jugar en al Winning FIFA. Eleven o el Claro. PES. Claro. Entonces ya ahora hay otras diferencias, que tienes una PC, puedes jugar juegos que no son tan No, pesados. ahora O, está en el celular, te pones a jugar Call of Duty claro, gratis con tu pan y ya está. pero los videojuegos de ahora sí hay una posibilidad de que sí sean muy adictivos siempre y cuando no tengas un control con tus hijos. Porque antes tú Mm. podías ser un vicioso, pero tenías un límite. Pero ahora tú ves ahí que estás ahí pegado y dale, y dale, y Creo dale. que eso va pegado con lo que tú mencionabas de cómo antes tal vez, por decirlo, las generaciones que vienen antes de nosotros veían mal ciertas cosas. Como decías que los animes los veían mal, como que no, que eso es el diablo, tal. Creo que con los videojuegos era igual. Con los videojuegos ellos decían algo como, eso te va a hacer vago, no te va a dar nada productivo. Ellos nunca se hubieran imaginado que iba a estar yo aquí hablando de videojuegos. Entonces Claro, no... o sea, y al fin y al cabo, con la pandemia también surge otro tipo de mentalidad, porque los chicos pasan en casa con miedo a salir. Y ya Claro, si tú ves los centros de juego gaming, la gente ya no va a los centros gaming porque están en su casa, tienen la computadora en su casa. Entonces ya no hay un sitio o digamos, un club de juegos de PC donde había un círculo de reunión que tú tomabas una soda con tus panas, celebrabas todo, los LANs, ¿no? sí. Entonces, ya ahora está cada uno en su casa. Entonces, como se ha perdido un poco eso. Sobre todo la sociedad, ¿no? O sea, lamentablemente el consumo y todo esto ha hecho que la gente joven de ahora quizás, claro, está en un celular todo, pero es como que más prefiere ir a perrear y pegarse una grifa que estar entre panas. Claro. Y ahora, otro tema, aunque yo siempre digo esto, a lo mejor vas a estar de acuerdo conmigo. Todo gamer le gusta el anime. O Exacto. sea, para mí, un man que le gusta el anime es gamer y viceversa. ¿Qué Claro, opinas de sí, eso? es ¿Cómo que lo has visto? es parte de un todo. Sí, Porque si es Rockman tiene serie de anime y así mismo tiene juego. Si, bueno, en su momento Mario Bros. Tuvo una serie de televisión americanizada, obviamente lo tuvo, ujú. pero por ahí, si vamos con Street Fighter, tuvo películas de anime, ovas. Ahora último, Devil May Cry. Por supuesto, O sea, o sea, Devil May Cry no solo a anime, sino también tiene su videojuego. Final Fantasy, hay Claro. hartísimos. Y Final Fantasy es un referente porque incluso había películas, ¿no? Y, o sea, en el momento que hice Claro. Juega Conmigo y Anime Comics, pasamos las ovas de Final Fantasy. Entonces, sí hay una conexión entre los dos. Advent Children creo que pasaron. Ajá, Claro. exactamente, exactamente. Entonces, Y ahora el tema como que la actualidad, los eventos, la comunidad aquí en Guayaquil, Ecuador, ¿cómo la ves? o sea, ha crecido. O sea, si vamos a hablar de que éramos un grupo de amigos a tribus urbanas, ¿no? Porque eran tribus urbanas, y comenzaron a hacerse ya obviamente un poquito, todos iban creciendo, pero algunos que se quedaron, pues forjaron su emprendimiento, que voy a importar, voy a hacer figuras, de pronto porque tengo algo con la escultura, que de pronto me voy a dedicar a hacer camisetas porque tengo conocimiento de diseño. O sea, fueron evolucionando poco a poco porque todos crecemos, todos vamos a tener familia, todos, pero ahora los eventos, claro, son grandes, pero de alguna manera sí hay un pequeño como inquietud e intriga del fandom, porque no lo digo yo, no lo digo yo, o sea, se escuchan, se tantea que mucha gente dice, no, pero es que es mucho mercado, que no veo nada interesante o es inaccesible a veces el artista a mí porque no tengo. Es verdad, yo sé que un evento genera gastos, eso está entendible. Que hay emprendimientos que obviamente no se los puede dejar de apoyar, claro, pero el dato es que cuando tú ya cobras un boleto, una entrada, lo haces comercial, vienen muchos pros y contras.
O sea, y no es algo que esté, digamos, equivocado, porque viene un proceso, o sea, que tengo que ahorrar 3 meses para una entrada, porque hay gente que no va a poder pagar una entrada. Quiero ver a mi artista, chuzo, tengo que empeñar o de pronto prestar para pagar ese dinero, para tener una foto con el actor. Yo sé que de lado y lado hay una inversión, pero sí hay un feeling que se ha perdido, como yo te comenté a los rasgos, es que ese vínculo, esa unión de que voy a reunirme con mis panas a disfrutar de hacer algo. Ya no, solo pago una entrada por ver algo, chévere, me gustó. Sí, que me topo con mis panas, chévere. O bueno, ya vine con mis hijos, todo, pero rato solo vi puras tiendas y todo. No lo digo yo, o sea, es un sentir que está en el ambiente. Tampoco estoy diciendo que todo evento sea malo, no, porque hay un pro y Claro. un contra. También he estado del otro lado y he visto cómo se fajan deudas, se fajan, digamos, muchas circunstancias en que se quedan tablas, ya porque no han No, llegado al es una máximo. super logística que hay detrás de Pero todo por eso. supuesto. O Claro. sea, como anécdota, por ahí por el 2011, 12, yo me uní con Corina García en hacer este tipo de eventos y ella tuvo la fe de traer a Capitán Memo al país. Lo trajo, lo hicimos ahí en el centro de convenciones, me acuerdo. Y fue duro, créeme, no fue tan fácil, porque incluso hasta yo tuve que hacerle de switcher. O sea, nunca me había... Pero era tanto la conexión que tenía con Memo Aguirre que es esa que manéjame el setlist de videos. No quiero que nadie más maneje los videos, cuida que nadie copie esto porque es un material que no quiero que se reproduzca. Salimos bien, pero en realidad sí, fue bien pesado, bien duro. Y sacar el centro de convenciones para ese concierto fue inolvidable para mí. Fue una experiencia buenísima. Pero creo que lo que yo viví me hizo ver mucho más allá. O sea, organizar un evento sí es pesado. Es Claro. pesado. Y hablando así de eventos y todo esto de aquí, a futuro, ¿qué proyectos tienes con Japan Hip Hop y Level One? ¿Cómo la ves de aquí a futuro? Bueno, te cuento que no sé si sea algo metafísico, podría decir, porque cada tiempo que yo estoy es como que 3 años estoy en evolución y 3 años como que de alguna manera el medio dice, ¿sabes qué? Pausemos. Y 3 años vuelvo y 3 años pausamos. O sea, ha sido una etapa así medio especial. Pero mientras yo pauso no es que me quedo en la nebulosa, ¿no? O me voy a las redes, o me voy a hacer otros proyectos, o por ahí a ayudar a difundir eventos. Pero te digo que, por ejemplo, yo no esperaba hacer radio de nuevo, pero con esto de la pandemia dije, bueno, vamos a intentarlo. Igual estaba haciendo mi gestión de ¿En diseño qué freelance. emisora estás? Estoy en R98.1 y la 96.9, en dos programas con dos frecuencias diferentes. Entonces, obviamente Level One no lo iba a dejar morir porque Level One ya está posicionado 3 años muy bien. Y Japan Pop se hizo el relanzamiento este año y muy buena acogida. Entonces no pensé que en verdad la gente todavía iba a añorar tener ese espacio. Pero obviamente ya estamos hablando de gente ya mayor. Y los jóvenes de ahora, claro, conectar con ellos, con las nuevas tendencias de anime y todo, he tenido que empaparme un poco. Por ejemplo, que muchos chicos hablan del Free Fire, Fortnite. Y obviamente no es que yo doy hacks ni que doy tutoriales, pero sí te he dado como un boletín. Sabes que justamente ese era un tema que quería tocar, el gaming retro versus el gaming moderno. Porque el gaming retro, o sea, yo me incluyo en gaming retro, son manes que crecimos como que jugando contra Super Mario 3, que era novedoso irse a la parte de arriba, descubrir hacks por su cuenta, Star Fox. Star Fox Adventure, tantos juegos. Pero el gaming de ahora, no por criticar, porque a mí me gustan los juegos de ahora. O sea, yo te juego Elden Ring, te juego el Death Stranding 2, etcétera. Los Resident Evil para mí son Sí, espectaculares. los Resident Evil. Pero yo creo que hay un mercado muy marcado en lo que son los free to play. O sea, te juegan Fortnite, te juegan Valorant, ahora último Marvel Rivals, hubo un torneo de Marvel Rivals. Que sí lo he jugado, es bueno, ¿para qué? Pero también noto un desinterés en los otros tipos de juegos, que son los que tal vez nosotros crecimos esperándolos como que con tanta avidez. Claro, es más, Entonces, esos tipos de juegos incluso te desarrollaban un poquito más la agilidad mental. O sea, parecía claro, mentira, pero eso sí te ayudó bastante. El Mario Bros, cruzar los mundos, los juegos. O sea, Nintendo tuvo una etapa muy buena, al menos con la mayoría de los gamers que se iniciaron en la consola de Nintendo. PlayStation también tuvo lo bueno. Pero, por ejemplo, Crash Bandicoot, desarrolla la claro, paciencia de uno. o sea, imagínate. Entonces, pero por ejemplo, los juegos de shooter, que son muy famosos, Fortnite, Free Fire, que no les quito que tengan su pegue. Pero por ejemplo, Call of Duty Mobile, yo lo estuve jugando, pero un momento que ya ni siquiera la memoria del celular me abastecía. Y esas fusiones que hacen que Gundam con Call of Duty, o sea, como que se perdió el horizonte. Es un juego de estrategia, de shooter, táctico, y un momento otro me metes un personaje de anime que nada que ver con la guerra. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes a quién le pasó también eso? Mortal Kombat. Mortal Kombat de la nada metió a este de Walking Dead, a Negan.
Ah, Lo- Terminator, a Robocop. Terminator. Digo, pero Mortal Kombat, ¿qué tiene que ver con eso? Claro que ellos lo sacan como DLC y es como que estás volviendo a pagar el juego. Ujú. Pero los fans igual pagan, pagan, pagan. Y yo digo, hay muchos juegos que han perdido el horizonte con esto de aquí, con los pagos, las microtransacciones. Le pasó a Star Wars también. O sea, Sí. uff, Sí, infinidad de casos. sí, 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 ha cambiado bastante, bastante. Y bueno, como te decía, yo creo que en algún momento, sí, quizás sí pare yo en algún momento de esta difusión. Pero sabes qué, también me doy cuenta que en otros países también, no solo yo, no sé si de pronto conozcan a Bakuk. Sí, Habacuc, obviamente él era de Atomics TV, si no me equivoco. Y NTV lo volvió a relanzar y a contratar para sacar contenido retro gamer. Joystickero se llama. Y yo cuando lo vi, qué loco, o sea, lo contacté, le dije que chévere, quedamos en algo, una entrevista futura, espero hacerlo. Pero me pareció bacán que al menos NTV esté pegando la nostalgia con Joystickero. creo que hay una tendencia con eso ahora último. Y claro que si es con nostalgia, estás apuntando a un target de 30, 40 años. Los Claro, manes que crecieron viendo eso de por allí. supuesto. Pero igual, incluso hubo un estudio que decía que los gamers, en su gran mayoría, son personas de 36, 37 años. O sea, por más de que uno diga, no, que los peladitos, no, no. Hay un gran mercado de 36, 37 años que juegan videojuegos. O sea, Claro, o sea, en la línea de tiempo, es una generación prácticamente que cambió toda la cultura. Entonces, pues, no es algo, o sea, de los 80 acá fue una generación que cambió netamente todo. Entonces, yo sí me atrevo a decir que si nosotros veíamos a los abuelos o de pronto a la gente jugando 40, esta generación en los asilos, si es que los hay para el futuro, no lo sé, estarán jugando TCG. O sea, no es broma, es en juegazo serio. TCG, pero también 40. Claro, o sea, te lo juro, te lo juro. Y obviamente ya están, incluso en Chile, hay personas de la tercera edad que son campeones de videojuegos en juegos retro y que les ha ayudado con el Alzheimer. O sea, imagínate cómo ha evolucionado la cultura, que esta nueva etapa que nosotros nos veremos como la tercera edad, todos estaremos de Claro. pronto jugando O sea, videojuegos y eso hasta será el día de hoy hay normal. torneos de Tetris. O Imagínate, sea, es una imagínate. locura. Sí, sí. Entonces, me parece que sí, somos parte de un referente y que sí, hemos cambiado totalmente la cultura para un concepto muy, muy amplio. Y lo bueno, digo yo, en diferentes etapas de tiempo es que quizás nuestros padres, para compartir con nosotros un hobby, necesitamos que nos den tiempo o de pronto ver qué hacíamos, ¿no? Ah, que el juego de mesa, todo, pero ahora tú ves muy común los papás jugando PlayStation, que los papás, o sea, yendo con Claro. los hijos a una Los papás que convención, ya son de nuestra edad. haciendo cosplay con los hijos. Claro, O sea, es una cultura netamente que dentro de lo que es familiar sí hay un vínculo con eso. claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si viene alguien y te dice como que, Carlos, con toda la experiencia que tú tienes, yo quiero empezar en esto de aquí como creando cosas como Level One, Japan Hip Hop, ¿tú qué consejo le darías a un nuevo creador de esto de aquí? O sea, en realidad para esto, para si tú quieres crear un concepto, siempre tiene que haber una pasión. Si haces lo que te apasiona, vas a encontrar todo. O sea, vas a buscar todas las herramientas ideales para crear un concepto de esto. Ahora, no te niego que ahora lo que es radio, obviamente es un medio tradicional, convencional, y que ha ido evolucionando con la pandemia porque el stream, el mainstream, tiene que ir de la mano. O sea, el internet y todo lo que son redes sociales mataron los medios convencionales. Eso es verdad. Claro, No, de no, verdad. no. Pero incluso la misma televisión fusiona el stream para no morir. Entonces, ahorita que tú tienes creador de contenido y tienes millones de creadores de contenidos, porque ahora está bombardeado, hay millones de programas en redes, internet, o sea, y que son nuevos, y que veo que, digo, para mi punto de vista, ¿no? En general, es que el fallo que hay es que se centra mucho en algunas cosas que son de tendencia. Sí, es verdad, la tendencia jala, pero cuando tú haces algo que te gusta, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo, fluye todo, no es Claro, forzado. es verdad. Y siempre, siempre tienes que tener preparado un borrador o un guión. O sea, yo siempre me crié de la nota que tienes que tener algo listo. Es más, y me educaron en los medios de comunicación. Tienes que tener una escaleta, tienes que tener un script, no puedes improvisar, porque tienes que saber qué vas a hablar. Y si no, de pronto pasa algo, tienes que tener un colchón de algo para que te refuerce al hablar. O sea, Claro, igual un script como que de base, ¿no? por De base para supuesto. saber cómo llevar Pero el... por supuesto, igual tienes que empaparte del asunto, no es que al 100%, no. O Ujú. sea, creo que el secreto para esto, y que me ha servido, es que muchas veces para hablar con un gerente o un empresario, ellos no van a entender a veces el idioma geek, a no ser que La sean terminología. la terminología geek, ¿no? O gamer o otaku, pero mucho tiene que ver es cómo te comunicas y cómo
tú das esa seguridad. O sea, si vienes a un gerente, todo, tú no vas a ir con una camiseta de anime. O sea, quizás ahorita no sea tan mal visto, pero si tú vas a un gerente, a una oficina, obviamente tienes que ir vestido a la... Tiene bien vestido. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, o de pronto a un trabajo, chévere, tienes que tener un límite. Sí. Y creo que eso influye mucho, ¿no? Cómo tú te expreses y la confianza que tú des. O sea, no me inspira confianza, sabes que de pronto te me vas a quedar dormido en un lado, de pronto no vas a venir por estar yendo a una convención. Entonces, la responsabilidad, el compromiso sobre todo, porque es un compromiso cuando tú vas a un medio, tienes que ser comprometido. Obviamente con los altibajos que tiene, pero ser agradecido. Por eso yo siempre estoy agradecido con toda la gente y los medios que me han dado la oportunidad, porque eso siempre hay que tenerlo. O sea, para bien o para mal, te están dando el micrófono para que hables, para que tu voz salga, o la cámara para que te den a conocer, pero tú tienes que pelear tu tesis, como digo, defiende tu tesis. Esto es así, asado, y tiene que seguir. Y creo que también otro de los secretos es que tú no tienes fans. O sea, yo nunca vi como, quiero tener fans. No. Yo hice de toda esa gente en televisión que venía, que era fan del programa, los hice a mis amigos. Entonces, esto es social, la red es social, todos, y el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, Exacto. si tú haces un círculo social de amigos, olvídate, nunca vas a tener alguna... No prosperas. Claro, Claro. se abren las puertas, se van a abrir siempre puertas en otros lados. Creo que eso es el secreto para mí, al menos que ha funcionado. No, está muy bueno. Ya de por sí estamos llegando a la parte final del programa. Recordarles igual que se suscriban al canal, comenten. Y en sí te voy a pedir como que un mensaje a la audiencia como para el cierre. Claro. Bueno, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, es que el otaku es eterno. Para mí el otaku es eterno y pienso que ya estamos dominando prácticamente el mundo. Y ya verán, yo lo digo que sí, porque... Solo con Kimetsu no Yaiba, mira la locura que está haciendo. Solo eso, hay hasta políticos. Los políticos hacen estrategia con anime para captar bolsas, que significa que Sí. estamos dominando de alguna manera el mundo. Y el gamer no envejece, ojo, sino que sube en el nivel. Es lo único. Por eso es- siempre digo que sube de nivel. Exacto, o sea, disfrútenlo, motívense y disfruten con su familia, no dejen que esto tampoco los absorba tanto, pero tengan un equilibrio, ¿no? Entre su hobby y su vida personal. Creo que ahí está el secreto. Sí, muy buen mensaje. Muchas gracias, Carlos, por haber No, venido. a ti, gracias. Yo soy Ariel Beta Gamer. Nos vemos.